Y desde el Estadio Monumental nos trasladamos a Buenos Aires. Estará por ahí Mario Solís, nuestro periodista. ¿Qué tal? Muy buenos días, Joaquín. Bueno, que acá también estamos preparándonos porque esta noche, a las 20:30 horas, nos trasladamos toda la Argentina hasta Santiago del Estero, ya que hoy es el amistoso entre Argentina y Curazao. Así que veremos cómo viene el fútbol. Bueno, acá obviamente todos muy confiados porque estamos hablando hasta el momento de los campeones del mundo. Mario, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué te pareció el partido de Chile contra Paraguay? ¿Qué te pareció el partido? Mira, honestamente, cualquier cosa que yo te pueda decir va a ser carril porque yo de fútbol no entiendo nada. ¿Para qué andamos con cosas? Pero desde el hincha, desde el hincha. Carlos Alberto Bravo. Desde el corazón del hincha, ¿cómo lo sentiste? ¿Cuál es tu análisis? No, desde el hincha contento, obviamente. Todo triunfo de la selección, obviamente, a uno te enorgullece. Exacto. Pero insisto, yo creo que el especialista para comentar esto llega más adelante, que es Carlos Alberto Bravo, y que obviamente se peina con el tema. Exacto. Mi respetos y cariño a la distancia a Carlos Alberto Bravo, que va a estar con ustedes. Exacto, estaremos ahí en un bloque deportivo, como así decirlo, para analizar Chile-Paraguay y también para analizar lo que fue la despedida de Esteban Paredes del fútbol chileno. Arrancamos con las noticias de nuestro país, querido Mario. Maravilloso. Me encanta el tono de Carlos Alberto, en realidad. Sí, no, tiene un timbre de voz, pero espectacular. ¿Vamos con las noticias, Mario? Sí. Me parece, bueno, vamos con las noticias para esta mañana y comenzamos con esta noticia que a todos nos sorprende nuevamente porque durante redes sociales mucho se hablaba y se cuestionaba con respecto de que la responsabilidad de los hechos delictuales que estamos viendo sería justamente por los indultos que se han estado entregando, y trascendió en las últimas horas que se detuvo al tercer implicado en el asesinato de la carabinera Rita Olivares de Quilpué. Y se trata de Luis Vicente Martínez Conde Riesco, de 27 años, perfecto, quien había sido indultado el año 2020 con esta Ley General de Indultos que debutó durante ese año. Recordemos que esta norma de indultos se estableció por dos motivos. Punto uno, por la gran población carcelaria que había, y también por el tema que venía el COVID-19. Y obviamente las condiciones de hacinamiento generaron un gran riesgo a la población carcelaria por las posibilidades de contagio. De acuerdo a lo informado, este hombre había sido detenido el año 2016 y condenado a 5 años y un día por robo con intimidación y violencia. Aquella vez alcanzó a cumplir 2/3 de su condena en la cárcel de Valparaíso cuando fue beneficiado con este indulto por el presidente Sebastián Piñera. El jefe subrogante regional policial de Valparaíso, el prefecto Alberto Vázquez, explicó que Martínez fue detenido en la vía pública en Belloto y que está ya identificado como uno de los que participó en este hecho durante el fin de semana. Mónica Arancibia, fiscal jefe de Quilpué, señaló que tiene antecedentes penales previos, pero no se encontraba en condición de prófugo. Pero obviamente es una noticia que nos impacta y nos golpea, obviamente, con respecto a lo que hemos vivido durante esta semana. Hay que decir que lamentablemente en la región de Valparaíso han habido distintos hechos que preocupan. Sin ir más lejos, ayer en la comuna de Quilpué también, un auto que estaba escapando un control policial atropelló a 2 personas, a una abuela y a su nieto. Han habido también hechos heridos a bala en el sector de Miraflores, en Viña del Mar. Por lo tanto, lamentablemente, la región de Valparaíso ha sido protagonista de distintos hechos policiales que de una u otra forma nos generan bastante preocupación a nivel país. Bueno, Mario, en noticias relacionadas, el ministro de Justicia aseguró dentro de estos días que no habrá más indultos para los detenidos en el estallido social. Entonces, una noticia relacionada, nuevamente salpican los indultos a este gobierno. ¿Cuál crees tú crees que se van a encontrar más detenidos durante esta jornada? A ver, estamos hablando de los que participaron en el delito de Quilpué. Exacto, sí. Sí, a ver. Me parece que hay más comprometidos, no existe, hay más protagonistas. Sí, partamos de la base que casi, no voy a decir totalmente, pero casi no existe el crimen perfecto. Han habido algunos casos puntuales, yo creo que el más famoso es el caso de Viveca Segovia, estamos hablando hace 10 años, en Villa Alemana,
de una mujer que fue asesinada junto a su familia, y hasta el momento no se ha logrado establecer con 100% de seguridad a la persona responsable. Hay indicios, pero nunca se llegó a tener las pruebas fehacientes de quién era el responsable. Acá estamos hablando de un hecho que se enmarca en otro delito, porque esto fue un tiroteo cuando los delincuentes intentaban disuadir la acción policial. Por lo tanto, la identificación va a ser bastante más fácil que en otros delitos, que en otros crímenes de estas características. Por lo tanto, tengo la esperanza de que sí se pueda detener al otro implicado. A veces la justicia tarda, pero llega, no sé si durante el día, pero sí, yo creo que tarde o temprano va a ser sorprendido. Mario, bueno, ahí podemos ver en imágenes lo que fue, cómo se concentró la gente para brindar el apoyo a la familia de la carabinera Rita Álvarez. Llegó hasta el lugar, llegó hasta Quilpué el alcalde de la Florida, el alcalde Carte, que también hizo declaraciones y también se hizo presente ahí dando las condolencias a la familia. Carabineros. Correcto, bueno, una participación que fue aplaudida por algunos, cuestionada por otros. Sí. Llega justamente el alcalde de la Florida, que honestamente, bajo una visión bastante personal, yo sé que hay personas que quizás no van a estar de acuerdo, pero tengo la sensación que fue más como candidato presidencial que como alcalde. Exacto. Y efectivamente entregó su opinión e hizo sus cuestionamientos con respecto a cómo nos estamos manejando en términos de seguridad. Lo que sí hay que razonar y destacar que lamentablemente a través de este tipo de hechos sí hubo un cambio a nivel de nuestro esquema político, y eso es justamente que hoy se está discutiendo en la Cámara de Diputados, comienza a discutirse en algunos momentos más, qué es lo que va a pasar con la seguridad de nosotros. Recordemos que esta semana era una semana distrital y se suspende justamente para discutir estos temas que ya tienen urgencia a nivel del Poder Legislativo. Exacto, y de inmediato avanzamos a esa noticia, a la segunda noticia, porque la Cámara discutirá este martes 3 proyectos sobre seguridad. Recordemos que este mes el gobierno puso suma urgencia ya a 16 proyectos que estaban ahí, les puso urgencia, y esta semana tres proyectos de seguridad van a ser abordados por parte de los diputados y diputadas y bueno, todo el Congreso que está ahí manejando la situación y poniéndole su urgencia a lo que es la seguridad de nuestro país, Mario. Correcto, bueno, son tres proyectos efectivamente en los cuales se van a discutir distintas áreas que son de interés público. Estamos Exacto. hablando, por ejemplo, proyectos que están enfocados en aumentar las penas. Inicia hoy a las 10 de la mañana y se extiende hasta pasadas las 14 horas de mañana miércoles, y de esta forma se suspende definitivamente la semana distrital. Todos los proyectos están bajo suma urgencia, y el primero en tabla para su discusión es la modificación al Código Penal para agravar las penas del delito de secuestro, que está en primer trámite constitucional. Recordemos que los delitos de secuestro no eran comunes en Chile, pero lamentablemente han ido aumentando, así como también el sicariato. El segundo proyecto aborda la modificación a la ley 17.798 sobre control de armas, que busca aumentar las penas al delito de porte de armas en lugares altamente concurridos, el que también está en primer trámite constitucional. Discusión que quizás llega un poquito tarde, tendríamos que haberla realizado con anterioridad, porque hagamos un poquito de historia. Yo creo que todos tenemos todavía en la retina cuando en San Antonio es detenido un vehículo que iba repleto de armas de fuego, Exacto. armas cortas y armas largas, y lamentablemente las personas que estaban portando estas armas quedan en libertad porque la detención no había sido lograda bajo un protocolo establecido. Entonces ahí me recuerdo que fue portada en distintos periódicos porque nos cuestionamos, pero estamos hablando de un vehículo que estaba repleto de armas y se termina que la detención era ilegal, no se entendía bien. Todo eso podría ser cambiado en esta discusión que se establece durante esta jornada. El tercer proyecto, también en primer trámite, que se verá en la Cámara de Diputados, plantea la modificación del Código Penal para sancionar la conspiración para cometer el delito de homicidio calificado por premio, promesa remuneratoria o ánimo de lucro. Estamos hablando específicamente, esto es el sicariato. Esto obviamente también se discutiría durante esta jornada en el Congreso Nacional. Otra de las leyes, Mario, que
interesa al mundo político y interesa también a la opinión pública, es la ley Retamal y la ley Naín. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Son iguales o tienen algunas carencias unas de otras? ¿Cuál es la diferencia entre la ley Naín y la ley Retamal que el miércoles el Congreso la va a abordar, Mario? Claro, mira, en realidad tendría que estudiarla en profundidad. Si bien es cierto, tienen diferencias, yo creo que hay que determinar cuáles son los puntos esenciales. Estamos hablando de dos normas que el gobierno incluso se oponía que fuesen fusionadas. También obviamente me gustaría tratar de tomar todas las perspectivas posibles para poder pronunciarme al respecto, pero yo creo que el denominador común es que justamente Carabineros en este momento necesita facultades para poder actuar, necesita justamente algunas medidas de protección. Y eso es lo que se está discutiendo. Hay algunas que de pronto son bastante extremas. Por ejemplo, hay quienes defienden la posibilidad de que Carabineros pueda disparar cuando el delincuente está de espaldas, y hay sectores que se oponen. ¿Y por qué? Porque si tú le disparas a un delincuente de frente, eso es defensa propia. Pero si el delincuente va escapando y le disparas o lo atacas, lamentablemente ya puede ser tomado como un homicidio calificado. Entonces, hay una serie de aristas que se van a discutir, que se van obviamente a conversar durante la jornada del miércoles en el Congreso Nacional, y esperemos que también vean la luz, ojalá, en el corto plazo. Exacto. Mario, bueno, para ya ir cerrando este tema, ¿cuál crees tú que es la relación actualmente del gobierno con Carabineros? Porque se le ha visto mucho ahora al presidente de la República, Gabriel Boric, estar junto a la ministra del Interior y Seguridad Pública y junto también al general director de Carabineros. ¿Cuál crees tú? ¿Cómo está el ambiente ahí? Mira, el ambiente yo lo veo bueno. A ver, el general Ricardo Yáñez durante la mañana de ayer comentó que durante este gobierno es donde más se han sentido apoyados justamente por el Poder Ejecutivo. Este ha sido el gobierno en el cual se ha aumentado la inversión en insumos, en elementos de trabajo para Carabineros de Chile. Por lo tanto, la relación la siento como buena. Hay gente que ha cuestionado los dichos, obviamente, de Gabriel Boric, tanto cuando era líder estudiantil como cuando era diputado, donde muchas veces se tuvo duros términos y críticos con respecto a la institución, pero hay que entender que las quejas de Gabriel Boric previo a ser presidente de la República, de partida es distinto cuando tú asumes el papel como líder de un Estado. Y además sus críticas en ese momento apuntaban con respecto a la labor represiva de Carabineros. Haciendo un poco de historia, la figura de los carabineros se remonta a la antigua Italia, a la figura de los carabinieri. Los carabinieri eran justamente un órgano represivo, no necesariamente de seguridad contra los delitos. Perfecto. Era un organismo represivo bajo el mando de Mussolini en aquel momento. Y de una otra forma, incluso hasta en el uniforme, la figura de Carabineros de Chile al momento de ser iniciada, se toma como molde justamente este organismo italiano. Entonces, bajo ese concepto, bajo la figura de el órgano de poder represivo, eran los cuestionamientos de Gabriel Boric previo a ser presidente de la República. Es entendible que una vez que asume el mandato, tiene que adoptar una figura ya como presidente, más allá de la figura política que tenía previo a haber asumido el mando. Exacto, tiene que dar señales claras de apoyo, no tanto en lo verbal, sino que en los hechos concretos, y esperamos que el Congreso tenga una exitosa ejecución en estas leyes que tanto importan a Carabineros, en primer lugar, sí, a la política y a la opinión pública. Es muy buen pública. punto el que estás tocando, Joaquín, es muy buen punto, porque lo decía ayer junto a Francisca Becerra. Si Ricardo Yáñez dice en su función, representando la institución de Carabineros, que en este gobierno, a través del Poder Ejecutivo, el gobierno central, se han sentido apoyados, en el fondo, de una u otra forma, se le está entregando ya la responsabilidad de los hechos que están ocurriendo al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Exacto. Porque por un lado el Poder Legislativo tiene que establecer penas más duras contra los delincuentes, y por otra parte el Poder Judicial tiene que saber interpretar estas leyes, que ahí volvemos a lo que hemos conversado durante las últimas décadas, de la famosa puerta giratoria, en la cual un delincuente que ingresa a las 12 del día, a las 4 de la tarde está en libertad. Sí, exacto. Bueno, entonces volvemos a reiterar que esperamos que nuestros parlamentarios puedan ahí
poder llegar a aprobar todas estas leyes a pesar de las diferencias entre conceptos. Bueno, también el oficialismo tiene que ponerse de acuerdo porque tiene una oposición también muy fuerte ahí en el Congreso, así que esperamos buenas noticias en el ámbito político durante esta semana. Chile sigue dando que hablar en el ámbito internacional, Mario. Correcto, vamos a seguir hablando de otros temas porque durante las últimas horas, y también vamos a aclarar una información, porque de pronto los medios de comunicación cometemos el error de generalizar. Sí, ¿Y por qué? Les voy a contar lo siguiente. A partir de ahora, la palabra chilena al tiro pasó a ser parte del diccionario de la lengua española. Yeah. Así lo comunicó la periodista y escritora Patricia Stambuk, vicedirectora de la Academia Chilena de la Lengua. Perfecto. Muy grata noticia recibida por mí en España, nuestra chilenaza palabra al tiro ya está en el diccionario. Así lo escribió en un mensaje que fue retuiteado por la Academia Chilena de la Lengua. De pronto hay que diferenciar el hecho de que una palabra se inscriba en el diccionario de la lengua española no quiere decir que sea lo preciso ocuparla en todo país de habla hispana. ¿Por qué? Si yo llego, por ejemplo, a Perú o llego a mismo Argentina y digo la palabra al tiro, no me van a entender. Exacto. Entonces hay que entender de que esto se inserta en el diccionario, pero como un chilenismo, Exacto. como una palabra propia del país de Chile. Pero no quiere decir que esta palabra ya sea apropiada para el uso formal. Yo no puedo llegar, por ejemplo, a hacer un trámite a una embajada, por ejemplo, en el mismo España, y decir, oiga, ¿será posible que me tengan los documentos al tiro? No, pues no, eso no puede ser. En el fondo se reconoce que es una palabra muy utilizada en Chile. La palabra al tiro va a ser escrita todo junto, pero obviamente en el habla formal tenemos que saber establecer la diferencia. Una cosa es la lengua, que es viva, y otra cosa es el idioma, que es estático. Sí, y otra cosa son los chilenismos que aplicamos aquí en Chilensis y que a veces son conceptos en el extranjero que son fuertes términos. ¿No es cierto, Mario? Claro. O viceversa, porque también pasa que en el extranjero hay términos que son de uso diario, que no tienen una connotación negativa, no tienen una intención grosera, pero que en Chile sí son groserías muy fuertes. No las voy a destacar, obviamente, porque estamos en un canal que es para la familia. Exacto. Pero hay que tener bastante cuidado. O palabras, por ejemplo, que en nuestro habla chilensis son de uso cotidiano. Por ejemplo, cuando uno habla de un niño, de un joven, uno habla, no, este es un cabro sano, un cabro bueno. El cabro pero esa también. misma palabra... En España, el cabro en España también es muy... tiene otra connotación. El mismo Perú es una ofensa muy grave. Entonces hay que tener bastante cuidado. Cuando de pronto los diccionarios aceptan estos términos, hay que entender siempre que es para, primero que todo, el habla informal. Exacto. Y segundo, para el uso local. Exacto, así que no nos vayamos a pasar de listo ni nos aprovechemos de estas buenas noticias para el habla chilensis, por así decirlo. No nos aprovechemos del pánico. Bueno, Chile es uno de los países que tiene más vicios idiomáticos. Sí, no. Nosotros en ese sentido de lo que somos líderes. Somos los campeones. Yo tuve el gusto de trabajar con el profesor Jaime Campuzano en distintos libros donde recopilamos el habla de Chile. Yeah. Y nosotros somos el país que tiene más vicios en la dicción. En la forma de decir las cosas, entre los que están la cacofonía, por ejemplo, los pleonasmos, las redundancias, hay una gran cantidad de vicios justamente en el habla de nuestro país. Exacto, Mario, así que esperamos que esta buena noticia nos cae de perillas, pero tenemos que usarla, tenemos que ser adecuados, tenemos que ser ubicados, entonces efectivamente a usarla solo en Chile y aprovechar esta instancia también para usarla ya de manera definitiva y tranquila. Vamos con la noticia cristiana. Sí, vamos a la noticia cristiana, me parece. Vamos a hablar que esto pasó el viernes durante un noticiero. Un meteorólogo local de Mississippi hizo una oración en vivo y en directo por las personas que se encontraban en la trayectoria de un tornado en los Estados Unidos. Vamos a hablar del meteorólogo Matt, quien hizo una pausa y oró para que Dios protegiera a los residentes de la ciudad y ordenó a los espectadores que se refugiaran en un lugar seguro. El meteorólogo que estamos viendo en pantalla había estado siguiendo el tornado desde la pantalla de su rastreador de tormenta
cuando vio que el desastre se acercaba a la ciudad de Amory, en Mississippi, y dijo: querido Jesús, por favor, ayúdales. Amén. El video de la transmisión fue compartido en Twitter y ya tiene más de 1.8 millones de visitas en la red social. Estamos Mira, con una oración corta, precisa, pero al grano, como así decirlo. Y al grano, y lo novedoso. importante que es, y acá nos damos cuenta que perfectamente puede convivir en la fe con tu función profesional. Exacto. Si acá el hombre tomó un par de segundos, qué más preciso que eso, para demostrar que es un hombre de fe, y además para manifestar su preocupación por sus hermanos, por la gente que reside en determinado sector de su zona. Realmente un ejemplo, y ojalá que muchos comunicadores pudiésemos imitarlo más adelante. Bueno, terminando el bloque de noticias, viene el tiempo, así que si hay alguna ciudad complicada, ahí vamos a estar orando por ella. No, pero fuera del humor, es una buena actitud cristiana, y yo creo que esta práctica, lo novedoso es que esto sale en televisión, porque esta es una práctica de todas las iglesias en sus liturgias, en sus cultos, pero verlo en televisión es otra cosa. Así es. Vamos con el viral del día. Bueno, y cuéntame tú, porque en la pauta se me olvidó anotar acá el viral. Así que, ¿qué viral viene ahora, Joaquín? Vamos con el viral del día: hacer un diamante a partir de desechos. Así que vamos con ese viral: hacer un diamante a partir de desechos. A ver. Vamos con ¿Cómo es mucha esto? atención. Mira, me voy a poner a hacer diamante entonces. ¿Cuántos desechos uno O sea, no tiene en la claramente, casa? lo que vamos a ver es una réplica de un diamante, me imagino. Ya ahí voy entendiendo cómo hizo el molde, ¿te das cuenta? Sí, exacto. En una taza, un sartén, un confort. Ahí está derritiendo. Es todo un proceso. No, sí, es su pega. Vamos a ver cómo le queda. Ya. Ahí le está dejando. Está quedando igualito. Es un diamante. Un diamante. O sea, a ver, me refiero a que una persona de los que no nos manejamos joyería, uno lo ve y dice: un diamante esta cosa. Exacto. Dios mío. Bueno, invitamos a todos los que tienen desechos en la casa estoy para... perdiendo en el periodismo, oye. Invitamos Hay que a todos dedicarse a hacer diamante, ahí está. La nueva pega, la nueva pega. Sí. Qué tremendo. Hay que ponerle fuerza a ese emprendimiento. Bueno, hay que tener habilidades también, no solamente de la mente, sino que habilidades manuales para poder hacer eso y llegar a esa conclusión. Claramente. Bueno, mi querido Joaquín, con este viral, Con esto nos despedimos. ya me voy a poner a buscar cosas para hacer diamantes. Me retiro. Será Ya. hasta mañana. Y yo voy a preparar la oración para dar el tiempo. Me parece. Que Un tengas abrazo, buen Mario. martes. Que sigas disfrutando de Buenos Aires, che. Muchas gracias. Que gane el mejor hoy día. Veremos qué pasa.